Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 8 de diciembre de 2014, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, enlazados cubriendo todo el territorio nacional. Esperamos que este fin de semana usted haya disfrutado al máximo con su familia, con sus amigos, que haya hecho mucho ejercicio, que haya ido a la iglesia y que por supuesto haya creado nuevas energías, nuevo optimismo para comenzar esta semana. Así es que desde ya bienvenidos a nuestra programación, como siempre, poniendo en perspectiva temas de mucha importancia para todos ustedes. Esta mañana de día lunes arrancamos la semana haciendo una valoración sobre cómo la violencia ha permeado la sociedad y cómo está queriendo salir de este flagelo. Conocedores en la materia acompañarán a este servidor para hacer una evaluación sobre los orígenes del problema, las políticas de atención y prevención del fenómeno y qué perspectivas de solución tienen hoy que se creó un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde la empresa privada incluso facilitará la asesoría y consultoría con el exalcalde de Nueva York, Rodolfo Giuliani. Así es que ese es un tema muy importante que también vamos a poder introducir para entender un poco el origen de la violencia y su tratamiento esta mañana. Y por supuesto, para ponernos en contexto del tema, nos enlazamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga desde luego los temas y los puntos esta mañana con nuestros invitados. Lorena, buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos en el estudio. En este nuevo inicio de semana, como lo manifestabas, la población vive a diario con una preocupante y es la inseguridad. Un tema que en los últimos años ha mostrado una tendencia alarmante y hoy en día se plantea una nueva propuesta para disminuirlo. Veamos. La empresa privada cree que si el exalcalde pudo disminuir la criminalidad en Nueva York, puede hacerlo en El Salvador. De ahí que el gobierno toma a bien la estrategia. Vamos a tener el próximo año el equipo de seguridad, fiscales, investigadores del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien ahora tiene una empresa que se dedica al tema de seguridad. Que necesitamos mejorar nuestra capacidad de análisis en los datos estadísticos para poder elaborar propuestas de políticas y de planes de acción de manera inmediata. Y aunque es conocido como el gurú de la seguridad, existen cuestionamientos sobre dos realidades muy distintas, ya que en nuestro país la criminalidad ha tenido vastos años para fundamentarse. Ojo, don Rodolfo, no se vaya a equivocar, que el enemigo que usted miró en Nueva York no lo va a mirar aquí. En Nueva York hizo un buen trabajo abajo. Él no se metió donde asustan allá en Nueva York. Y la prueba es que ya siguen las mafias todavía proliferando. La prueba es que el crimen organizado a alto nivel no lo tocó. Se tiene previsto que el diagnóstico de Giuliani sea conocido los primeros meses de 2015. Ernesto, muchas de las expectativas están puestas en este nuevo Consejo de Seguridad. Habrá que esperar si, a diferencia de otras políticas, estas abarcan mejores resultados. Así la información, regreso contigo para el análisis de tu distinguido panel. Adelante. La UCA ha sido bastante atinada en estar haciendo investigaciones precisamente desde los orígenes, desde cuando ya se comenzaba a percibir que el fenómeno, por ejemplo, de los grupos de deportaciones estaban generando cierto impacto social en el país. Casi todos los estudios, pues obviamente no solo tienen un análisis del fenómeno, sino también propuestas de recomendaciones de políticas públicas. Lastimosamente, como ha pasado en este país, que por cierto es uno de los países cuando uno, digamos, comparte espacios en otros países con expertos en el tema de la violencia, donde más se han producido diagnósticos, estudios, investigaciones, pero lastimosamente a nivel de los tomadores de decisión, muy poco han considerado esas recomendaciones, ¿no? ¿Por qué tenemos
a esta altura, a estas alturas del tiempo, ¿por qué tener una sociedad violenta? A ver, doctora, y luego el resto también tienen su... Gracias. Criminalidad organizada tiene la fuerza y el poder económico para poder provocar la violencia en la gente más desposeída de nuestro país como consecuencia del uso que se hace de peones del crimen organizado, sea en la insatisfacción ciudadana que no cree en ellas porque no ve los resultados esperados, y también en las propias instituciones que se sienten impotentes a dominar un fenómeno que es mucho más grande y fuerte también en términos económicos, de poder, de conquistar conciencia, de dominar grupos de apoyo a sus fechorías. Pero en el caso salvadoreño, yo igual sigo insistiendo que el tema es un tema territorial, es un tema de organización, es un tema de interés geopolítico. Una sociedad no puede dejar de estudiarse a sí misma y mucho menos estudiar el resto. Esto significaría entonces dejar de estudiarse, dejar de conocerse, significaría finiquitar la inventiva y la creatividad humana. Yo defino el tema de la violencia desde tres ópticas. La violencia que se genera de manera latente, ¿verdad? Es decir, que está presente y que basta de pronto con una eventualidad, con una coyuntura para que estos elementos se expresen. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? Lo que necesitamos es que se nos den por parte de las autoridades gubernamentales propuestas de solución concretas al flagelo de violencia que vivimos. Estamos, por otro lado, viendo de manera muy importante cómo se están suscitando posibles proyectos de traer consultores extranjeros que nos vengan a decir cosas que lo más seguro es que ya las saben. No necesitamos que nos hagan el diagnóstico de los problemas sociales que vivimos. Pensé yo, y lo digo de manera muy beligerante, que el ministro de Seguridad iba a asumir un papel más protagónico. En lo personal veo en las entrevistas que argumenta: no podemos hablar del tema, no podemos hablar del tema, y el pueblo salvadoreño no necesita que se le sigan escondiendo las estrategias. Sí se está hablando de la corrupción, pero de alguna manera el crimen organizado encuentra un mayor campo de operaciones en países, no solo con una profunda debilidad institucional, sino en países en donde lastimosamente, digamos, la corrupción es parte de la nota cotidiana o del funcionamiento normal de las instituciones. Lo que ahora aflige a El Salvador es que el país está dominado por la delincuencia organizada y por la criminalidad de alto nivel. Lo otro casi es una consecuencia, un substrato que hubo sociológico, que con los años la educación podrá mejorar, la violencia familiar, sobre eso y lo otro, pero la verdad, lo que afecta al pueblo salvadoreño es un enorme grado de inseguridad ciudadana a un extremo inconcebible, donde hay colonias que son cercadas por la mara que no dejan entrar a los propios que viven ahí sin pagar el impuesto de guerra, como diablo lo llama. La empresa privada invierte en seguridad privada al año de 500 a 600 millones de dólares como consecuencia directa del fenómeno de la violencia. ¿Qué ocurriría si ese dinero se invirtiera en políticas de prevención? ¿Qué ocurriría si nuestro sistema hospitalario tuviera acceso a más medicinas? ¿Qué ocurriría si nuestras instituciones de seguridad tuviesen mejores recursos para afrontar la violencia? O sea, aquí han pasado y desfilado personas de casi todo el mundo, creo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, uno más, pues, yo pienso que está bien, pero uno más. El trabajo de él logró que en Nueva York se redujera el crimen y el acometimiento de delitos entre un 65 y un 70%. Se desprenden dos planes fundamentales de trabajo, que es el plan de tolerancia cero, que utiliza un proceso de perseguimiento, de choque, sobre todo en las estructuras sociales más bajas. Y está otro que me llamaba la atención, que es el strike three, que es el que al tercer delito, cadena perpetua. Lo contratan en México por una cantidad de 4.3 a 5 millones de dólares subvencionados por la empresa privada. Da cerca de 146 recomendaciones a la ciudad a México como país, y de estas 146 recomendaciones ni una ha logrado servir para evitar el desaparecimiento de 43 estudiantes del caso de Ayotzinapa. Todas estas grandes, digamos,
medidas que inventan en forma así reaccionaria, porque es la forma de entender la eliminación de la delincuencia como erradicación de la persona humana, es totalmente inconstitucional en nuestro país. Este personaje que también se ha movido de toda América Latina con otras grandes y muy jugosas consultorías, hace propuestas que desconoce completamente la realidad institucional del país. El país tiene ciertos requisitos que cumplir en términos internacionales. En la medida recuperar el exacto, dominio. En la medida en la que recuperamos cada unidad territorial, cada cuadra en las áreas urbanas y cada metro en el área rural, estamos recuperando el territorio. Porque ¿Y lo qué que tipo de sucede recuperación? En todos los sentidos. Es decir, en la medida, hablamos mucho de cuántas soluciones ha dado El Salvador de acuerdo a cada condición que ha vivido, y así vamos. Y esta reunión o este programa, ojalá que no se repita en 20, 30 años. Y vemos cómo en muchos segmentos no hay presencia del Estado. Entonces pasa porque el Estado esté presente con toda la gama de servicios sociales, con toda la gama de atención a la ciudadanía. Obviamente la presencia policial es importante, pero mucho más importante es generar también oportunidades para la población. En 2009, por ejemplo, el 80% de los casos que conoció la Fiscalía fueron archivados. Entonces estamos hablando de una enorme ineficiencia de las instituciones de justicia. Si me perdona, Janet, porque no es justo decir eso. Perdone, yo no es porque soy abogada, pero por favor, si llega a un juez que sea medianamente correcto, un expediente... No, estamos hablando de casos iniciales, doctora, que no han pasado a instancia judicial. Estamos hablando de casos conocidos. Por eso, entonces yo creo que es importante, digamos, poner también el ojo, ¿quién está controlando a la Fiscalía? O sea, cuando uno analice de diferentes estudios, el nivel de efectividad de la Fiscalía, que es la entidad encargada de dirigir la investigación penal del delito, es bajísima. Rinde, como dice... Es que mire, es delicado rendir cuenta para la Fiscalía. Pero es bueno saber contar qué alcances ha tenido el trabajo. Pero hay que fortalecerlos, Mire, pero antes de juzgar y continuar a darle duro a estas dos únicas salvaciones institucionales ilegítimas que tenemos los salvadoreños, que Fiscalía y Policía, hagamos que funcione, fortalezcámosle, démosle confianza y démosle dinero, medios, instrumentos para que funcione. Que lo que debemos reforzar son las instituciones, pero al final también las instituciones las conformamos todos nosotros. Lo frágil y débil que se encuentra nuestro sistema, que para que tengamos un poco, mientras nuestros fiscales carecen de recursos o de la logística para darle seguimiento a la debida aplicación de la ley, otras instituciones del Estado, doctor Pedro, están pensando en desarrollar fiestas navideñas por 90 y tantos miles de dólares. Los empresarios que tienen hasta Alba Petróleo y la Texaco y todas las grandes empresarios, en vez que regalar tonteras, vayan a darle, bueno, tal vez podríamos ver que la policía llega primero, ¿verdad? Cuando se le llamen no te cuelgan porque no tienen ni siquiera carro con quien moverse. Parece que la soberanía la tenga la delincuencia en El Salvador y ya no lo tenga en nuestro país. Hay demasiados indicios, hay información que apuntan a que estas instituciones, no podemos decir toda la institución, pero que sí hay fuerte presencia de estructuras pues vinculadas al crimen organizado. En el caso de la policía, grupos de sicarios que han operado desde dentro. Se pide desde ciertos sectores pudientes de inversionistas, digamos, nacionales, no dejamos lo que viene de afuera, que primero se sanee el país, se agote completamente la delincuencia y después se invierten. Por eso se llegar al país de Alicia de la Maravilla. Es al revés, es al revés. En la medida en la que generamos las condiciones para prevenir el tema delincuencial, el tema de la violencia, se generan mayores condiciones y mejores condiciones para la reinversión de capital. Empresa privada y Estado salvadoreño invierten cerca al año de 2.200 millones de dólares. Las recomendaciones que humildemente elaboraría es que es imperante reestructurar el sistema judicial. Quisiera realmente que empezáramos a formarnos todos los salvadoreños y salvadoreñas, independientemente de nuestra clase social o de la ideología política, una conciencia de unidad en el esfuerzo de salvarnos de ese flagelo que está por venir, tener una visión de país optimista donde la inversión no vaya por otro lado en espera que las cosas cambien, sino que colaboren fuertemente para que este país vaya adelante. La mejor política de prevención es la política social y yo creo que es importante no perder esa perspectiva dentro de un abordaje más integral. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.